Buenos días, muchas gracias por la participación. Nosotros los martes a nivel de la empresa hacemos habitualmente un comité y hoy contamos con la inestimable participación de Fernando Marengo de la casa y que bueno, nos va a contar cómo va la evolución del conflicto bélico en el exterior sumado al proceso de endurecimiento de tasas, y nos va a contar también cómo va a seguir el tema inflacionario en la Argentina. Así que bienvenido Fernando, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Saúl. Vamos a empezar, a diferencia de otras veces, digamos, directamente por la parte internacional, dada la relevancia que tiene, y, digamos, en el ámbito internacional, pero también la relevancia sobre la economía argentina, que se está volviendo determinante. A ver, lo primero, el conflicto Rusia-Ucrania, dejando de lado todo el desastre humanitario y todos los costos y el sufrimiento que tiene, vamos a centrarnos exclusivamente en los impactos económicos. ¿Cuáles son los impactos de la invasión rusa a Ucrania? Claramente tiene impacto sobre precios agropecuarios, sobre productos energéticos y sobre mercados energéticos, no solamente sobre precios, sino también sobre el mercado. La incertidumbre genera lo que se llama un flight to quality, digamos, una aversión al riesgo y una búsqueda de refugio. Genera impacto sobre la economía rusa. Este flight to quality, que son movimientos de capitales que van de un lado para el otro, tiene impacto sobre el tipo de cambio. Lo que pase con precios de agropecuario y precios energéticos me impacta sobre las cuentas corrientes. A su vez, impacta en inflación. Y como me impacta en la inflación, los bancos centrales tienen que empezar a tomar medidas, y estas medidas tienen impacto en tasas de interés de política monetaria, pero también tienen impacto en otros tipos en el resto de la estructura de tasas de interés. Si empezamos por mercado agropecuario, este es un mapa de Ucrania, y es donde produce el maíz Ucrania, fuertemente en la región norte. Hay que tener en cuenta, Ucrania acá tiene este río, hacia el este es fundamentalmente rusa o prorrusa, y hacia la izquierda es más pro-europea, con lo cual lo que está buscando Rusia, digamos, ya tiene la zona de Crimea, y está buscando quedarse con estos dos estados de acá, donde estos dos estados son básicamente rusos. Y la invasión se lleva desde el norte y desde el este, ¿sí? Y ahora dicen que se va a centrar más en el este, tratando de apuntar a estos dos estados de acá. ¿Qué es lo que busca Rusia? Cuando uno ve el mapa de Rusia, está muy extendido, pero toda la parte este de Rusia, las salidas hacia el mar que tiene, son salidas hacia el mar que en invierno se congelan, entonces no tiene salida hacia el mar en la temporada invernal. Entonces lo que busca es salida a mares templados, y eso lo logra por esta zona de acá, que es casualmente el sudeste de Ucrania. Ahora la invasión viene por acá, afecta maíz, también Rusia del otro lado gran productor, o sea, toda esta zona productora de maíz. Esta es la zona productora de trigo, que es el este, justamente por donde están queriendo entrar y donde están las provincias independentistas. Y esto es el girasol, donde también es fundamentalmente la zona de conflicto. Es lo que se llama el Black Earth, que es una de las tierras más ricas en temas agropecuarios a nivel mundial. Cuando uno ve el impacto, esto es sobre exportaciones en maíz entre Rusia y Ucrania, explica más del 17% de las exportaciones mundiales, de la producción el 4%, pero del comercio internacional el 17%. En el caso del girasol explican casi 60% de la producción, y de las exportaciones 20%, pero en aceite de girasol explican el 75%, y en trigo explican casi 30% del comercio internacional. Entonces, cuando empieza el conflicto, claramente estos productos son impactados directamente por lo que pudiera estar pasando en la zona de producción, pero además por tema de logística, digamos, hay que sacar una cosecha en el medio de una guerra, no resulta sencillo. Y lo segundo, digamos, por el tema de la logística, digamos, qué impacto puede estar teniendo en las áreas productivas, digamos, sobre el cultivo, pero además el tema logístico. Eso en cuanto a mercado agropecuario. Mercados energéticos, este es el mundo principal productor mundial de energía en sus distintas formas, ya sea petróleo, gas, carbón, hidráulica, nuclear o renovable, Estados Unidos.
segundo productor mundial es Rusia, pero Estados Unidos gran parte de lo que produce lo consume internamente, en el caso de Rusia no. Entonces cuando vemos la discrepancia, la diferencia entre producción y consumo, que parte puede ser fundamentalmente exportaciones, pero otra parte pueden ser pérdidas o acumulación de stocks, se ve que el principal exportador mundial es Rusia. Entonces, un Rusia en conflicto, que es lo que muestra, bueno, un problema claramente en el sector energético por este Rusia en conflicto. Ahora, en la segunda derivada de ese Rusia en conflicto, es que cuando vemos, esto es el transporte de gas por gasoducto a nivel mundial, 800.000 millones de metros cúbicos es lo que se transporta. Europa recibe 450.000 millones, y de esos 450.000 millones de metros cúbicos, 170.000 millones vienen de Rusia. El 40% del gas de gasoducto que recibe Europa viene de Rusia. Y acá empezamos a ver parte del impacto de la fuerte dependencia que tiene Europa de Rusia en cuanto al tema energético se refiere, y el error de Alemania de haber tratado de reemplazar la energía nuclear, que cuando dejó de producir energía nuclear se hizo más dependiente de la térmica y más dependiente del gas de Rusia, en una Alemania donde hoy casi el 60% del consumo de gas es gas ruso. Ahora, esta es una parte de recibir gas, el gas por gasoducto, donde el gas tiene la particularidad que para que se vuelva de alguna forma un pseudo commodity, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita liquificarlo. Entonces el comercio internacional de gas en estado gaseoso son 800.000 millones de metros cúbicos, de los cuales 450.000 van a Europa. Ahora de gas licuado, el total son 490.000 millones, de los cuales 115.000 millones de metros cúbicos van a Europa. Y acá, ¿quiénes son los principales proveedores de gas licuado a Europa? Aparece primero Qatar, después Estados Unidos y recién Rusia. Pero si vemos la relación, digamos, casi 20% del gas es gas licuado, el otro 80% es gas que viene por cañería, que depende gran parte de lo que haga Rusia. ¿Esto qué es lo que me genera? Me genera inicialmente una suba del precio del oro, después floja y subiendo de nuevo los últimos días. ¿Por qué? Porque en un mundo con presiones inflacionarias y más con una guerra y con un flight to quality, siempre el oro termina siendo refugio de valor. Pero lo otro que me empieza a generar es un petróleo con una fuerte escalada de precios, después cae cuando hay rumores de que la situación se normaliza, vuelve a subir en niveles muy elevados. Una soja que ya venía subiendo desde antes y continúa su suba, pero fundamentalmente un trigo con una fuerte escalada y una desaceleración, pero en niveles récord históricos, y un maíz con un comportamiento intermedio entre la soja y el trigo. A ver, hay que tener presente que si bien la zona de conflicto es fundamentalmente una zona triguera, digamos, terminan siendo sustitutos, trigo, soja, maíz, todos los cereales y oleaginosa. ¿Por qué? Porque cuando yo lo tengo que convertir de alguna forma en aceite o en forraje, de forma de pellets, digamos, ¿qué puedo hacer? Bueno, se puede sustituir uno por otro, con lo cual cuando sube mucho el precio de uno, se sustituye ese por otros cereales oleaginosas, con lo cual también me arrastran los precios al alza. ¿Qué me genera esta? Suba de precios energéticos y suba de precios alimenticios, lo cual, en primer lugar, me genera ganadores y perdedores. Uno dice, subió el precio de la energía, el mundo va a estar en peor, esto es recesivo. Y no es cierto. ¿Por qué? Porque que suba el precio genera que el que importa pierde, pero que el que es exportador neto está ganando, tiene mayor ingreso. Entonces, para eso, ¿qué hay que analizar? ¿Cómo es la situación en Expo, en Impo de cada uno de los países? Esto es la cuenta corriente de balance de pago. Los países en verde, con distintas tonalidades de verde, son superavitarios en cuenta corriente. O sea, sus ingresos son mayores que sus gastos. Los rojos, con distintas tonalidades de rojo, son los deficitarios en cuenta corriente. El más rojo, más deficitario en términos de su PBI, el menos rojo, menos deficitario. Lo primero que surge, si empezamos a combinar esto con suba de precios de alimentos y de energía, digamos, tener una zona africana que la va a pasar muy mal. ¿Por qué? Porque tiene un déficit en cuenta corriente y además es importador de energía, van a tener problemas. América Latina en general tiene déficit en cuenta corriente, pero ahora vamos a ver, hay países que son básicamente exportadores de commodity, igual que Estados Unidos, entonces se van a beneficiar de alguna forma de esa suba de precio de materias primas.
Y hay otros países que tienen déficit en cuenta corriente, que son importadores de alimentos y o energía, pero que en realidad, digamos, la situación, que tienen superávit en cuenta corriente, con lo cual se van a ir financiando con ese superávit en cuenta corriente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Superávit en cuenta corriente. ¿Quiénes tienen los mayores superávit en cuenta corriente? Alemania, China, Japón y Taiwán. Alemania, China y Japón, fíjense, los grandes. Y cuando uno ve los impactos, los tres van a tener impactos negativos. ¿Por qué? Porque importan energía y o alimentos. Pero tienen superávit en cuenta corriente. Entonces se pueden financiar contra ese superávit en cuenta corriente. ¿Cuáles son los grandes deficitarios? Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Brasil. Pero de estos cuatro, fíjense que Estados Unidos y Brasil van a tener efectos positivos porque son exportadores netos de materias primas que están subiendo sus precios. El Reino Unido más en duda, Francia el impacto sería negativo. Vemos el mercado de alimentos. ¿Quiénes son los principales exportadores de alimentos a nivel mundial? Brasil, Estados Unidos, Indonesia, Ucrania y Argentina. Estos 5 países con la suba del precio de los alimentos se benefician. ¿Quiénes son los grandes importadores? China, Japón, India, México y Egipto van a tener que pagar más caro los alimentos que importan. En energía, grandes exportadores de energía, Rusia, Arabia Saudita y Australia. Grandes importadores de energía, China, Japón, India, Corea y Alemania. Entonces, si yo combino la situación en alimentos sobre el eje horizontal y en energía en el vertical, o sea, si yo me vengo hacia la derecha soy más exportador de alimentos, hacia la izquierda soy más importador de alimentos, hacia arriba soy más exportador de energía, hacia abajo soy más importador de energía, me va a determinar países ganadores y perdedores. Por ejemplo, Brasil, gran exportador de alimentos, de energía casi neutro y parte de un déficit en cuenta corriente de 2.4 del producto. Con lo cual, con alimentos ganaría, energía como es neutro sería indiferente, pero en el caso de Brasil hay que agregarle que es exportador de minerales de hierro, que también están subiendo muy fuerte de precio. Entonces uno diría, Brasil es un país que en la crisis, en la guerra, se va a ver beneficiada. Igual que Indonesia, ahora volvemos, que Canadá y Australia. Yo diría, estos son los claros ganadores. Exportan alimentos y energía, y si bien tienen déficit en cuenta corriente, como van a exportar más caro el alimento y la energía, van a poder reducir su déficit en cuenta corriente. En el medio tenemos una Ucrania, que antes de la guerra exportaba alimentos, importaba energía y tenía un déficit en cuenta corriente. Pero ahora con la guerra, este beneficio de ser exportador de alimentos claramente lo está perdiendo, con lo cual se va a venir más cerca de acá, y claramente la duda de Ucrania pasa mucho más que por la cuenta corriente, cómo se desencadena la guerra. Ahora, fíjense, casualmente, qué país es muy parecido a Ucrania, que también exporta alimentos, importa energía y parte de un déficit en cuenta corriente elevado. Donde de nuevo, Argentina se beneficia por alimentos, pero se va a perjudicar por energía. Los otros ganadores, Canadá y Australia. Francia exporta alimentos, pero importa energía. Kuwait, gran exportador de energía. Alemania importa los dos, pero tiene un fuerte superávit en cuenta corriente, con lo cual no es esperable que tenga problemas. Arabia Saudita, y acá tenemos España, importa energía y alimentos con superávit en cuenta corriente, lo cual le permitiría financiar esa importación de alimentos y energía, igual que México. La India, y acá hay un punto, la India uno lo venía planteando como que iba a ser el país que iba a suceder a la China en su tasa de crecimiento, pero fíjense, India importa alimentos y energía y tiene déficit en cuenta corriente, con lo cual este déficit en cuenta corriente ex ante le va a crecer, o sea que van a necesitar ver cómo hacer para financiar mayor alimentos y energía. Japón con superávit en cuenta corriente, Estados Unidos en el otro extremo, que exporta alimentos y energía con déficit en cuenta corriente. Entonces uno diría, Australia, Canadá, Indonesia, Estados Unidos y Brasil, claros ganadores que parten de déficit en cuenta corriente, pero que no van a tener problemas porque se están beneficiando con la suba de precios internacionales. Grandes perdedores, India, México un signo de interrogación, porque la medida que suba el precio del petróleo y Estados Unidos crezca, lo ayuda a México,
pero India yo lo plantearía como gran perdedor. España y Japón tienen superávit en cuenta corriente como para financiarlo, pero a ver, al ser importadores de alimento y de energía, es lo que se lee mucho en estos días en España, que no tienen la ilusión esta argentina de disociar el precio doméstico del internacional. Cuando uno es importador de alimento y energía, claramente es mucho más difícil. En el medio tenemos Reino Unido, Rusia, acá exporta alimentos y energía y superávit en cuenta corriente, pero claramente el boicot lo que está tratando es de afectar esta situación de relativa solvencia. En el eje vertical, energía le sigue exportando a Europa y le va a seguir exportando, porque si no Europa va a tener un serio problema. Y alimento es exportador, pero se está tratando de boicotearlo, ahora que ver si puede triangular, por ejemplo, a China esa situación. En el medio, acá tenemos Perú, tenemos Chile, tenemos Colombia, con situaciones, digamos, que son, algunos exportadores de energía, otros exportadores de cobre o minerales de hierro, otros exportadores de alimentos, todos con déficit en cuenta corriente, que no tendrían mayores problemas de financiar esos déficits en cuenta corriente. Ahora, este es el cuadro anterior. ¿Dónde está China? Acá está China. ¿Por qué? Porque China es el principal importador de alimentos y de energía, pero tiene un superávit en cuenta corriente. Claramente se le irá deteriorando ese superávit en cuenta corriente, pero China la verdad que no tiene mayores problemas para ir controlando esas situaciones, digamos, ir racionando el alimento y la energía con impacto sobre el crecimiento económico. Esto es el impacto alimento y energía sobre la cuenta corriente y cuáles serían los ganadores y los perdedores de esa guerra. Ahora, lo que está claro es que el precio de los alimentos y el precio de la energía a nivel mundial está subiendo. Y cuando sube el precio de los alimentos y la energía a nivel mundial, esto se traduce en una aceleración inflacionaria. Veníamos planteando en charlas anteriores que si veíamos el IPC de cualquier país, octubre como que había tocado un máximo y a partir de ahí va a empezar a desacelerar. Y de hecho, eso estuvo ocurriendo. Si vemos las principales economías del mundo, estuvo ocurriendo. A pesar de que la variación interanual seguía creciendo. ¿Por qué decíamos que pasaba esto? Porque a partir de octubre-noviembre empezó a bajar el precio del petróleo. Y cuando bajó el precio del petróleo, al calcularse la inflación promedio de años, ¿qué es lo que genera? Que esa desaceleración empezaba a impactar más fuerte en diciembre y en enero. Y de hecho es lo que estuvo ocurriendo. Fíjense cómo el índice de energía dentro del IPC, en el mes de diciembre hay varios países que tuvieron deflación en el índice y en enero estuvieron más cerca del 0% de variación. Ahora, también decíamos, el IPC se desaceleraba porque me bajaba energía, pero el mundo tiene un problema inflacionario, con lo cual lo que se llama la inflación núcleo, la inflación core, no cedía, y no solamente no cedía, sino que se mantienen niveles superiores a los que aspiran los distintos bancos centrales del mundo. Entonces, acá hay que hacer una observación importante. ¿Cuál es la observación importante? Que el mundo está preocupado porque en febrero se volvió a acelerar la tasa de inflación. En Estados Unidos 0,8, en la zona del euro 0,9, el Reino Unido 0,8, China 0,6, Brasil 1%. Generó tasas de variación interanuales, Brasil 10%, Estados Unidos casi 8%, la más alta en 40 años, el Reino Unido 6,2%, la más alta en 30 años. Se empezaron a batir récords de inflación interanual, pero todavía en febrero no está el impacto pleno del conflicto Rusia-Ucrania. ¿Por qué? Porque de nuevo, la crisis se desencadenó la última semana de febrero y la inflación se calcula promedio. Entonces, si yo me fijo qué pasó con el precio del petróleo, promedio febrero contra enero, había subido 10%. Ahora, 21 días de marzo contra febrero subió 18%. O sea, en febrero el impacto del petróleo me pegó solo 10%. En marzo me va a pegar 18%. La soja 13,5%, el maíz 7,15%, o sea, en maíz me pegó solo 7% en el IPC de febrero, me va a pegar 15% en marzo. Y en trigo, pensando en Argentina puntualmente, el trigo promedio en febrero subió 5% en dólares, el promedio de 21 días de marzo contra febrero subió 40% en dólares.
Entonces, cuando uno empieza a ver las variaciones promedios de marzo contra febrero, son en general mucho más altas. Entonces, los datos de inflación de de marzo, van a ser claramente peores que los de febrero, con lo cual las tasas de inflación interanual van a seguir rompiendo récords. ¿Qué récords? Esta es la inflación headline, la total de Estados Unidos, interanual desde 1960. Primer conflicto del petróleo, desacelera precios, segunda crisis del petróleo, aparece Volcker, sube la tasa hasta 14%, baja la tasa de interés. Entre el 90 y el 2021, tasas de inflación en torno al 2%, crisis 2007-2008, deflación interanual, algo parecido a 2014-2015, y esta es la tasa de inflación los últimos 12 meses a febrero, casi 8%, y si uno piensa qué va a pasar en marzo, y por ahí estamos más cerca de arriba del 9% de variación de inflación interanual, algo que no se ve hace 40 años en Estados Unidos. En este escenario hay que hacer política monetaria, porque hay que recordar que si bien el conflicto me está generando problemas adicionales, en realidad el problema viene de larga data, digamos, de larga data hace meses. Yo diría que hace un año que en el estudio venimos hablando de ojo con la inflación en Estados Unidos, y de hecho está ocurriendo. ¿Qué dijo la semana pasada el Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal? Dice, la invasión de Ucrania por parte de Rusia está causando enormes dificultades humanas y económicas. Las implicancias para la economía de Estados Unidos son muy inciertas, pero en el corto plazo es probable que la invasión y los efectos relacionados generen una presión al alza adicional sobre la inflación, o sea, ya existía, y pesen sobre la actividad económica. Está diciendo, más inflación e impacto en la actividad económica. El comité decide subir la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, y dice, y además el comité espera comenzar a reducir sus tenencias de títulos del Tesoro y deuda de agencias y títulos respaldados por hipotecas de agencias en su próxima reunión. ¿Qué quiere decir este último punto? Que desde que empezó la pandemia, la forma en la cual la Reserva Federal inyectaba liquidez, ¿qué hacía la Reserva Federal? Bajaba la tasa de interés, ¿para qué? Para estimular el consumo, para que el costo de oportunidad del consumo sea muy bajo, entonces que la gente salga a consumir. Y lo segundo que hacía, inyectaba liquidez. ¿Y cómo inyectaba liquidez? Comprando bonos al gobierno y comprando bonos privados. Entonces cada vez que compraba ponía dólares en el mercado. Ahora, ¿qué dice? Empiezo a subir la tasa y todos los bonos que yo, Reserva Federal, tengo en mi activo, los voy a empezar a vender. Ahora, cuando yo vendo un bono del Tesoro, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo estoy mandando al mercado y estoy sacando dólares de la economía. Estoy sacando liquidez. Ahora, ¿qué fue lo más llamativo del comunicado? En realidad, lo más llamativo del comunicado fue las proyecciones que hacen los miembros de la Reserva Federal. ¿Qué se mide acá? Votos de cada miembro del Comité de Política Monetaria. ¿Cómo se lee esto? En la reunión de diciembre había un miembro del Comité de Política Monetaria que esperaba que la economía americana creciese este año entre 3,2 y 3,3%. Había 5 que esperaban que crezca entre 3,8 y 3,9, y había 2 que decían va a crecer entre 4,6 y 4,7. Esto era lo que se esperaba en diciembre. Esto es lo que se espera en marzo. Primero, ¿qué se espera? Menos crecimiento para este año. Pero fíjense, esto es lo que se esperaba para inflación. El miembro de la Reserva Federal más pesimista esperaba para este año una inflación entre el 3,1 y el 3,2%. Y esta es la proyección de marzo. Ahora el más optimista espera que la inflación sea entre 3,7 y 3,8. O sea, el más optimista de hoy es más pesimista de lo que era el más optimista en diciembre. Como para tener una idea del cambio de percepción que va teniendo la Reserva Federal. Y consecuentemente, y pensando en los mercados financieros, esto es lo que esperaba en septiembre, cada puntito es el voto de un miembro de la Reserva Federal, lo que se esperaba de tasa de interés de política monetaria. En septiembre, la inmensa mayoría de los miembros decía no se va a tocar la tasa en 2022. Y la verdad que a nosotros nos llamaba mucho la atención esa situación, e incluso decíamos, es hasta incómodo plantear
una posición en contra de los miembros de la Reserva Federal. Bueno, en diciembre nos empezamos a sentir más cómodos. En diciembre ya la inmensa mayoría decía, bueno, la tasa va a estar entre 0,75 y 1%. O sea, por lo menos va a haber 3 subas de tasa a lo largo del año. Bueno, fíjense lo que esperan, lo que dijeron la semana pasada. La mayoría está entre 1,75 y 2%, el promedio está en 1,9 la tasa de política monetaria, que es una tasa overnight, digamos, es una tasa de call. A partir de ahí se arma la estructura de tasa, pero incluso hay miembros que esperan que la tasa de política monetaria a fin de año esté entre 3 y 3,25%, para que tengan una idea de cómo la viene corriendo de atrás la Fed y cómo vienen cambiando sus estimaciones de inflación. A todo esto, la semana pasada salió el presidente de la Reserva Federal y ¿qué dijo? El mercado laboral está muy sólido y la inflación es demasiado alta, por si quedaba alguna duda. Existe una necesidad obvia de moverse de manera expeditiva para resolver la postura de la política, para devolver la postura de la política monetaria en una posición más neutral y luego pasar a niveles más restrictivos. Venimos de una política expansiva y dice hay que ir a neutral y después hay que ser restrictivo, si es lo que se requiere para restaurar la estabilidad de precios. Y dice, y si creemos que es apropiado actuar de manera más agresiva, elevando la tasa de fondos federales en más de 25 puntos básicos en una reunión o reuniones, lo haremos. O sea, si quedó alguna duda del comunicado del Comité de Política Monetaria hace 2 semanas, bueno, la semana pasada Powell salió y dijo, vamos a ir a una posición neutral de política monetaria para volverla restrictiva y si hay que subir la tasa más de 25 puntos, la vamos a subir más de 25 puntos porque estamos teniendo un problema con la inflación. Obviamente, la Reserva Federal toca la tasa de call, pero el resto de la estructura de la curva responde en consecuencia. Bueno, esto es el rendimiento de un bono del Tesoro a 2 años, que hace pocas semanas estaba en 1,5, arriba del 2%, un bono a 5 años que estaba en 1,60, arriba del 2,40%, y un bono a 10 años muy parecido al del 5. Si vemos la estructura de la curva, diciembre del 2018, diciembre del 19, pre-pandemia, plena pandemia, y esto es a fin de la semana pasada, donde ¿qué vemos? Bueno, un fuerte empinamiento de la curva en los plazos más cortos, fundamentalmente hasta 2 años, y después un achatamiento. Pero si uno calcula las tasas forward implícitas, en el plazo de 1 a 2 años hay una forward implícita de casi 3%. O sea, ¿qué está viendo el mercado? Y el mercado claramente está viendo que se tiene que desplazar la curva de tasas hacia arriba. En los plazos más, es cierto que está empinada, pero está empinada mucho en el plazo corto. En la medida que la Reserva Federal empiece a subir la tasa corta, nos imaginemos por un segundo, si la Fed, que hoy está entre 0,25 y 0,50, espera a fin de año estar cerca de 1,90, estamos diciendo que la tasa overnight va a estar por acá. Bueno, si la tasa overnight está por acá, ¿cuál va a ser el dibujo de la curva? La curva será algo así, me imagino. Bueno, ¿y qué me está diciendo? Bueno, que esta curva claramente, los plazos más cortos, va a seguir subiendo y que en los plazos más largos puede ser que se vaya desplazando, seguramente no tanto como en el plazo más corto. Claramente esta forma de curva tiene varios componentes. Uno es la expectativa del mercado, que el mercado sigue creyendo que la Reserva Federal va a ser exitosa controlando la inflación. Porque si yo no creciese que fuese exitoso, estos niveles de tasa, la expectativa de suba de tasa de los miembros de la Fed de 1,90 en la overnight se debería traducir en la tasa a 1 mes, a 3 meses, a 6 meses. Si no, no tiene mucha lógica. Lo segundo es que Estados Unidos está reduciendo el déficit fiscal. Entonces, cuando reduce el déficit fiscal hay menos emisión de bonos. Pero al mismo tiempo tener una fuerza en contraposición, que es que de golpe va a salir un nuevo oferente de bonos del Tesoro, que es la Reserva Federal. La Reserva Federal los últimos 2 años estuvo comprando bonos y fue un comprador de última instancia y te generó una burbuja en la tasa de interés que llegó a niveles casi de 0 hasta plazo de 2-3 años, la tasa más baja nominal histórica. ¿Por qué? Porque a pesar del déficit fiscal y el mundo demandando bonos, también tenías a la Fed comprando bonos,
Bueno, ahora la Fed dice, yo te voy a salir a vender bonos. Entonces vas a tener un déficit fiscal americano más chico, pero que vas a tener que emitir más o menos $1 trillón de bonos para financiar el déficit fiscal, a lo que se le suma una reserva federal vendiendo bonos. Eso dos va a generar la oferta de bonos. La demanda, ¿de dónde tiene que venir? Va a tener que ser demanda genuina, y esa demanda genuina debería venir básicamente del sector privado o del sector externo. Hoy claramente te está ayudando el flight to quality. En la medida que ese flight to quality desaparezca, es posible que este tramo se empiece a desplazar hacia arriba. Acá está la misma curva y las tasas forward implícitas, lo que le decía, a 2 años la tasa forward está cerca de 3%, y fíjense cómo va subiendo esa tasa forward en los distintos plazos. Después en el largo plazo, digamos, si uno ve, esperan tasas más bajas que en el plazo de 2 años. Básicamente, ¿por qué? Porque se espera que acá ya la inflación sea un tema controlado. Ahora, esto es la tasa de un bono genérico a 2 años en Alemania, y esto en Estados Unidos. Me está subiendo la tasa en Estados Unidos mucho más que la tasa alemana. Entonces, cuando me sube la tasa en Estados Unidos más que la alemana, ¿qué es lo que me hace? Bueno, que el diferencial de tasa euro-dólar caiga. ¿Por qué? Y porque ahora me paga más rendimiento un bono americano que un bono europeo. Y si me paga más rendimiento un bono americano que un bono europeo, ¿qué voy a hacer? Y voy a sacar flujo del resto del mundo y lo voy a mandar a Estados Unidos. Entonces, ¿eso qué me genera? La apreciación del dólar. Y vimos un dólar fuertemente apreciado. ¿Es esperable que esto se profundice? Y si uno piensa en qué momento Europa va a empezar a subir la tasa de interés, es cierto que tiene un problema inflacionario agravado por la crisis y la suba del precio de la energía, pero también es cierto que está en el medio de una crisis y está teniendo una salida de capitales, con lo cual esa suba de tasa, digamos, claramente va a venir por detrás de la suba de tasa que haga Estados Unidos, con lo cual es posible que se mantengan estos niveles de DXY, la relación dólar-euro, o incluso si se profundiza en algún momento la crisis, que veamos alguna apreciación adicional fundamentalmente por flight to quality. Si no, si la crisis se soluciona de un día para el otro, algo que no creo que vaya a ocurrir, más allá de que no haya conflicto bélico, yo creo que va a haber resistencia de largo plazo, podríamos esperar una depreciación, pero creo que el escenario es que se mantenga o incluso se aprecie. En este escenario también veníamos planteando, ojo con las acciones, que se ve hasta septiembre, octubre, el MSCI mundial en dólares se estabilizó hasta fin de año y a partir de ahí empezó a ajustar. En mercados desarrollados lo mismo. En emergente la tendencia es negativa desde fines del 2020, que viene cayendo de manera sostenida. Y acá una sorpresa, el MSCI de América Latina creciendo. Y cuando uno tiene que decir, ¿y por qué está creciendo esto? A ver, ¿por qué está creciendo? Por varios factores. El primero, porque si agarramos una serie más larga, América Latina está en niveles muchísimo más bajos que el resto del mundo. O sea, América Latina barato. Segundo, de América Latina barato, una América Latina donde tenía Perú, Chile, claramente, y otros países de manera más dubitativa, pero eligiendo gobiernos de izquierda que generaron una fuerte incertidumbre, pero cuando llegaron al poder resulta que son de izquierda, ma non troppo, digamos, no tanto como lo que enunciaban, son bastante más sensatos de lo que se esperaba en su momento. Y el tercer componente es que en un escenario de suba del precio de alimentos, suba del precio de energía y suba del precio de minerales, ya sea cobre o minerales de metalíferos, bueno, América Latina es ganadora. Y con precios tan bajos, partiendo de niveles tan bajos, América Latina se volvió una oportunidad, entonces se empieza a apostar a esa América Latina. ¿Cuáles son las perspectivas mundiales? La guerra no sería de larga duración, pero sí las consecuencias. Acá me tomo el atrevimiento, digamos, como economista y no como analista político. Creo que el mundo está apostando a que la guerra se encapsule en Ucrania, que el este ucraniano va a terminar siendo mucho más ruso de lo que era hace un mes atrás, y que nadie previó la resistencia ucraniana, pero que básicamente Ucrania está dando una guerra sola. Y creo que esto se va a terminar solucionando, de nuevo, con un este ucraniano mucho más europeo de lo que era
hace un mes atrás. Perdón, mucho más ruso de lo que era hace un mes atrás. Ahora, las consecuencias van a ser más duraderas. ¿Por qué? Porque ya teníamos un problema de logística, pero ahora tenemos un problema de una guerra que hay que ver cómo se restablece en una zona productora de alimentos. Al mismo tiempo, esto generó un serio problema en Europa, una Europa que se va a tener que plantear cómo seguir desarrollando su matriz energética futura, donde la dependencia que experimentó de Rusia está claro que no es saludable para Europa, y al mismo tiempo donde muchos países, toda Europa, ya lo hizo Estados Unidos, van a tener que empezar a subir el gasto en defensa, porque el mundo venía de no tener guerra, con el cual el gasto en defensa era muy bajo, con impacto fiscal, y en algunos casos, como se plantea hoy Portugal y España, ver qué hacer con el precio fundamentalmente de la energía, si salir a subsidiarlo o no, lo cual también tiene impacto fiscal. Entonces, con una situación fiscal más endeble. Entonces, más allá de que el auto de fuego se dé hoy al mediodía, bueno, los impactos van a ser más duraderos. Los precios de las materias primas se mantendrán en niveles elevados. En la medida que la guerra se resuelva, no habría impacto en actividad, más allá de la desaceleración post-pandemia. No podemos esperar que el mundo siga creciendo al nivel que lo venía haciendo el año pasado. La inflación seguirá siendo elevada a nivel mundial, lo que obligará a los bancos centrales a tomar medidas. La Fed finalmente comenzaría a subir su tasa de interés, ya empezó, creo que va a ir de manera más agresiva, y a reducir sus balances. Y los niveles de tasa de interés deberán recuperarse en términos reales, ya que actualmente los niveles de tasa en términos reales son muy negativos. Ahora, la suba de tasa, el menor crecimiento y las medidas para controlar la inflación tendrán impacto sobre los índices accionarios. Y de hecho, de principio de año ya lo venían teniendo y es algo que veníamos sosteniendo. Bueno, con lo que pasó el último mes, esto se profundizará. Dicho todo esto, llegamos a Argentina. Donde Argentina claramente está impactada por el contexto internacional, pero Argentina tiene su dinámica particular. Veníamos diciendo, Argentina tiene que resolver el problema con el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque estos son los vencimientos en dólares que tiene Argentina el resto del año, donde las barras verdes oscuras eran los vencimientos con el Fondo Monetario, que para el país resultaban imposibles pagar. Entonces Argentina no podía pagar casi 20.000 millones de dólares este año, entonces como no lo podía pagar tenía que conseguir la refinanciación, y para conseguir la refinanciación la única forma era lograr un acuerdo con el fondo. Finalmente hay un acuerdo con el fondo, el Congreso lo habilitó al Ejecutivo a tratar el endeudamiento con el fondo, acordaron un programa y el directorio del fondo el viernes pasado terminó aprobando ese programa. ¿Qué dice el acuerdo con el fondo? A ver, primero, era una buena noticia, porque la alternativa de no acuerdo nos dejaba en situaciones de países como Somalia o como Zimbabue, digamos que son los 2 o 3 países que están en cesación de pago con el fondo. Entonces, ante la alternativa, el acuerdo es una muy buena noticia. Evita el default y habilita fondos frescos y refinancia los vencimientos futuros. No incluye reformas estructurales. Y acá, a ver, yo voy a insistir con algo. Que a mí el acuerdo con el fondo, mi único interés era evitar la cesación de pago que nos ponga en la categoría de Somalia o Zimbabue. Todo el resto son problemas que tiene la economía argentina, y más allá de si el fondo los demanda o no los demanda, Argentina lo tiene que resolver, digamos, más allá de que me lo reclamen o no me lo reclamen. Con lo cual, que no haya reformas estructurales, lo podemos vender como que es un éxito, que el fondo es más bueno y entiende los problemas argentinos y no nos pidió reformas estructurales porque somos fuertes negociadores. Pero si queremos revertir, yo diría, 70 años de deterioro secular de la economía argentina, 10 años de estancamiento económico, con una población que crece, con lo cual la pobreza va creciendo todos los años, en algún momento vamos a tener que encarar esas reformas estructurales. ¿Qué más? Se negociaron, básicamente, el programa negocia grandes líneas de sustentabilidad básicas para aprobar un acuerdo. Imposible ir al directorio sin haber discutido por lo menos las grandes líneas de sustentabilidad.
plantea una reducción del déficit primario a 2,5 este año, pero partiendo de más de 4. ¿Por qué? Porque si uno agarra el déficit del año pasado y le saca los derechos especiales de giro, le saca el aporte solidario, vemos que el primer trimestre fue muy austero, el primer semestre, pero el segundo semestre fue muy expansivo fiscalmente, que a fin de año terminamos con un nivel de gasto lanzado. Y a partir de ahí hay que ir a 2,5. Estamos partiendo de un déficit de más de 4 puntos del producto y nos tenemos que ir a 2,5. Lo cual, cuando mucha gente habla de un acuerdo light, yo digo sí, porque no tiene reformas estructurales, porque habla de las grandes líneas de sustentabilidad, es cierto. Pero fiscalmente hay que ajustar más de 1,5 puntos del producto de déficit primario. Habla de un incremento moderado del gasto en términos reales, con lo cual del gasto social, con lo cual la reducción del déficit se centraría en subsidios económicos y gasto extraordinario. La reducción de subsidios económicos en el acuerdo dice va a ser equivalente a 0,6 del producto, y acá ya tenemos el primer problema. ¿Por qué? Porque bajar 0,6 del producto era un desafío antes que suba el precio del petróleo y del gas. Ahora yo diría que no es un desafío, sino que es imposible cumplir con esa meta. Y habla desde el punto de vista tributario de un revalúo inmobiliario que se beneficiaría nación por bienes personales, provincia por impuesto inmobiliario y municipio por ABL, que todos van colgados básicamente de la evaluación del inmueble. Hay que ver si las provincias y los municipios están dispuestos, las provincias fundamentalmente, si los gobernadores están dispuestos a hacerse cargo ante su electorado de un revalúo que al final va a ser una mayor carga tributaria para todos sus votantes. ¿Qué más habla? Habla del financiamiento, dice el Banco Central en todo concepto va a financiar un punto del producto, 0,7 lo financia el Fondo Monetario, 0,4 organismos y 0,6 otros. Otros significan mercados domésticos, no entidades financieras, y nos queda otro 1,3 que sería financiamiento contra entidades financieras. ¿Qué más habla el acuerdo? Si bien en términos netos el fondo va a desembolsar este año 5.800 millones de dólares, pone una meta de acumulación de reservas de 5.800 millones de dólares. Entonces, casi como que es neutro el fondo. ¿Qué hace el fondo? Me rolea todos los vencimientos de deuda y me da 5.800 adicionales, pero me dice a fin de año tiene que tener 5.800 millones más de reserva que hoy. Con lo cual, casi que lo que se consiguió es el rollover de deuda. Respecto a la política cambiaria, dice, habla de acelerar un crawling peg. ¿Para qué? Para mantener un tipo de cambio real con respecto al año pasado. Y acá hay otro desafío muy importante, porque hay que ajustar las tarifas, lo cual me va a acelerar la tasa de inflación, pero con la suba de precios internacionales, si yo quiero ahorrarme 0,7 del producto de subsidios, tengo que subir aún más la tarifa. Entonces yo ya vengo con un problema inflacionario. El problema inflacionario le estoy sumando que estoy subiendo el precio de las naftas, me está subiendo los precios internacionales por la guerra, tengo que ajustar precios relativos y el objetivo es un crawling peg para que no se me atrase el tipo de cambio real. Ahora, ir a un crawling peg con una inflación en torno al 5%, yo diría que no es recomendable para la economía argentina. Cuando uno ve el resultado fiscal, esto es Argentina 2017, 18, 19, 20 Macri ajusta porque no tenía financiamiento básicamente, 2020, año de pandemia, déficit de 6,5 puntos del producto, 2021 Argentina empieza a ajustar, termina con 3 puntos del producto, 2022 tenemos enero y febrero, que nos muestra que estamos un poquito peor de lo que había sido el 2021. Los primeros meses del año son meses de bajo déficit fiscal, fíjense hasta mayo siempre el déficit es muy chico, en junio el déficit crece de manera importante porque en junio ya tengo una estacionalidad del déficit explicada por el medio aguinaldo. A pesar de que enero y febrero partí con un déficit bajo, es peor que el año pasado. Ahora, acá está otra parte de la recomendación de los últimos meses. Los últimos meses que venía planteando yo. Si uno tiene que pensar en qué hacer, tipo de cambio o ser de corto plazo, yo decía, va a ser mucho más llamativo el ser que tipo de cambio. ¿Por qué? Porque los primeros 5 meses del año tienen una combinación de bajo déficit fiscal, que está ocurriendo,
con poca emisión monetaria y en el momento donde empieza la liquidación de dólares. Entonces todo eso lo que me está haciendo es que como el mercado de pesos, el mercado de cambio es contraparte de lo que pasa en el mercado de pesos, yo estoy en un mercado de pesos donde no estoy emitiendo tantos pesos. Y a eso se le está agregando que no emito pesos, pero la tasa de inflación viene muy fuerte. Entonces, como yo no emito pesos y la tasa de inflación es elevada, la monetización, o sea, cuántos pesos hay para el tamaño de la economía, va cayendo. Entonces eso me da más estabilidad aún. Entonces, a la medida que yo no emita pesos y haya inflación, todos necesitamos tener un poco más de peso en el bolsillo. Entonces eso me genera cierta demanda. Ahora, si esa demanda no me la abastece el gobierno, la forma de abastecerla es vendiendo dólares, ya sea oficiales o paralelos. ¿Y esto qué hace? Que el Banco Central compre algo de reserva y que la brecha cambiaria me vaya cayendo. Yo esperaba una reducción de la brecha cambiaria también, la cual se está dando, pero sinceramente yo esperaba una aceleración del tipo de cambio oficial, en realidad algo más parecido a un salto, porque creía que el fondo lo iba a pedir, y la verdad que si hay algo en lo que no acertamos los últimos meses, es que si bien la baja de la brecha se dio, no vino por el tipo de cambio oficial, sino por una reducción del contado con liquidación, pero básicamente con la idea esta de escasez de pesos. Esa escasez de pesos la vemos acá. Las áreas naranjas y rayados naranja es el déficit fiscal y otros desequilibrios que hay que financiar que no aparecen como déficit. Esto es lo que pasó en enero y febrero. Ahora, las barras verdes es cuántos pesos emitía el Banco Central para financiar ese déficit fiscal. Bueno, en enero no emití y en febrero en realidad cancelé deuda contra el Banco Central. ¿Y cómo se está financiando esto? Con colocación de deuda en pesos en términos netos. Entonces el gobierno está colocando más deuda de la que vence, con eso financia el déficit fiscal y le sobra para acumular depósitos en entidades financieras y para devolverle adelantos al Banco Central. Entonces todo esto es lo que está explicando la situación cambiaria actual. Ahora bien, esto es un trimestres móviles. ¿Qué le pasa a los ingresos? ¿Qué le pasa a los gastos? ¿Y qué le pasa al déficit fiscal? Si yo tomo el último trimestre, diciembre, enero, febrero, y lo anualizo, Argentina está con un déficit primario del orden de 4,5 puntos del producto. Y de ese 4,5 hay que ir a 2,5, porque es la meta que tenemos con el Fondo Monetario. Cuando vemos que se puede ajustar, 7,5 puntos del PBI son jubilaciones y pensiones, 4,5 gasto social, 3 subsidios económicos, 2,4 salarios, 1,4 gasto de capital, 0,8 transferencia a provincia, 0,7 el financiamiento del déficit operativo de las empresas públicas y 1,4 el resto. Primero, Macri se fue con gasto primario de 18,8 del PBI, actualmente es 21,6, 3 puntos más de déficit primario. El año de pandemia llegó a 24, de 24 lo bajaron más de 2 puntos, pero está 3 puntos arriba de Macri. Cuando te fijas qué hizo este gobierno, bueno, este gobierno licuó jubilaciones y pensiones. Macri gastaba 7,9 del PBI en jubilaciones y pensiones, actualmente estamos gastando 7,4. Gasto social, Macri 3,5, este gobierno 4,5, prioriza el gasto social. Subsidios económicos, Macri 1,6, este gobierno 1,6, este gobierno 3%. ¿Qué prioriza el gobierno? Subsidiar las tarifas y gasto social y no tanto jubilaciones y pensiones. ¿Qué es lo otro que prioriza este gobierno? Estatización de empresas, de 0,4 a 0,7. Casi que se duplicó el gasto del gobierno nacional para financiar el déficit operativo. Y acá hay algo que tiene que quedar claro. Si Argentina tiene un déficit normalizado este año arriba de 4 puntos del producto y no pueden financiar esos 4 puntos del producto, el ajuste es inevitable. ¿Qué quiere decir que el ajuste es inevitable? Que el ministro de Economía se sienta con el presidente y decide de estos quiénes pagan el ajuste, o decide no hacer nada, sigue con un déficit de 4 puntos del producto que lo financia emitiendo pesos, lo cual va a ir a inflación, y esa inflación va a hacer que ajusten acá los que no tengan poder de negociación.
Entonces, ¿cuál sería un plan económico? El plan económico sería decir, a ver, a fin del 2019 gastábamos 1,6 del producto en subsidio, ahora 3%, bueno, vamos a atacar esto. Pero si yo voy a atacar esto, claramente tengo que subir las tarifas y cuando subo las tarifas me tengo que hacer cargo del humor de a quienes le suba las tarifas. ¿Qué es la otra cuenta que tenés que ajustar? Bueno, el déficit de empresas públicas. Ahora de nuevo, cuando yo ajusto el déficit de empresas públicas, del otro lado hay alguien que está pagando el costo de eso. Pero si yo quiero poner en caja el fisco, acá tengo casi 4 puntos del producto, que podría decir, lo reduzco a la mitad, lo reduzco a 2 puntos del producto, y ya bajo el déficit fiscal 2 puntos del producto. Si yo no quiero, no puedo, siento que tengo limitaciones políticas, sociales, o incluso el gran desafío, la suba del precio internacional del gas, me lo impide, el ajuste va a ser vía inflación. ¿Y quién lo va a pagar? Lo van a pagar los jubilados, los pensionados y los planes sociales. Entonces, el ajuste siempre lo va a terminar haciendo alguien. Porque en el momento que no hay financiamiento y yo trato de hacerlo con financiamiento espurio que nadie lo demanda, eso me genera inflación. Entonces, yo decido quién ajusta y me hago cargo, o el ajuste me lo hace la inflación y lo termina pagando el que no tenga poder de negociación. Ahora bien, dentro de subsidios, ¿qué es importante? En el 2021 los subsidios fueron 3 puntos del producto, casi 14.000 millones de dólares. La mayor parte está relacionado directa o indirectamente con el precio del gas, seguido del transporte. Cuando vemos el precio del gas, el 82% proviene de generación doméstica, que se licita a través del plan gas. Y el resto, y esto ya se licitó para este año a 3,84 dólares el millón de BTU. El otro 18% viene de Bolivia o de GNL. Bolivia a 8 dólares, y que Bolivia está teniendo un problema para abastecer tanto a Argentina como a Brasil, y el resto viene del GNL, donde ya hubo una licitación a 30 dólares, pero que hace 2 semanas el GNL, el precio internacional era 100 dólares, ¿sí? Y que esta semana Argentina va a licitar barcos de gas para el invierno. ¿Cuál es el gran problema? Bueno, a ver, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, el 82% ya lo licité, este 7,4 que viene de Bolivia no está claro si lo vas a conseguir o no, y vendría a 8 dólares, y el gran problema es este otro casi 10%, que es el GNL, que tenés que salir a competir con Europa para conseguirlo y a un precio más alto. Los dos son desafíos, el precio más alto y conseguirlo. Hablando con gente del sector, dice, este año Argentina va a necesitar más o menos 70 barcos de gas licuado. Y en general lo que te dicen los del sector es, no creemos que se vayan a conseguir más de 35 barcos. O sea, si no se consiguen los 70 barcos, ¿qué quiere decir? Que va a faltar el gas. Va a faltar el gas para la industria, el gas residencial va a tener menos poder calórico, con lo cual va a calentar menos, pero a su vez se va a restringir el gas para la generación de energía eléctrica, térmica, con lo cual eso va a tener que ser sustituido por gasoil o diésel oil a un precio más caro y con peor eficiencia. Entonces, ¿qué más tenemos? Que si vemos el precio de venta al sector prioritario del gas, que es el gas residencial en invierno, y me explica casi el 30%, esto cubriría, a ver, cuando vemos a qué precio se vende, en 2021 cubría menos de 1/3 del costo promedio del gas argentino. Actualmente aún menos. El otro 70%, que es gas no prioritario, va fundamentalmente a Camesa. Y Camesa paga la tarifa plena. Pero Camesa compra el gas a precio pleno, genera electricidad y vende la electricidad a 1/3 del costo de producción. Entonces la diferencia entre el costo del gas y el costo al cual se vende la energía, se vende la electricidad, es otro subsidio económico. Y es en definitiva un subsidio también al gas, porque si bien lo que estoy subsidiando es la tarifa eléctrica, lo que estoy subsidiando es la diferencia entre el precio de la tarifa eléctrica y el precio al cual Camesa está comprando el gas. Entonces, como los dos más o menos se cubre 1/3 del costo de
abastecimiento de gas o de generación de la electricidad, claramente el ajuste tiene que venir por ahí. Esto antes de la crisis entre Rusia y Ucrania. La suba actual del precio elevaría el monto de subsidio. Para bajar los subsidios se necesita elevar los precios del gas muy por encima de la tasa de devaluación. Entonces, ¿qué me dice esto? Que en principio a mí me está subiendo el precio en dólares y yo voy a ir a un crawling acelerando la tasa de depreciación. Entonces, el solo hecho de que suba el precio en dólares y acelerar la tasa de depreciación ya me está subiendo el monto de los subsidios en pesos sin haber generado ningún ahorro todavía. Más o menos, esa situación me está generando 0,2, 0,3 adicional de subsidios en términos del producto. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que lo que eran 3 puntos del producto del subsidio en realidad son 3,3. Lo que yo quería ahorrar 0,7, ahora tengo que ahorrar un punto del producto para tratar de volver a una situación como la que era un mes atrás, que ya era de difícil cumplimiento. Este es el principal conflicto en la actualidad, que yo, para mantener la situación, mala situación fiscal de principio de año, ya tengo que subir las tarifas. Si encima quiero hacer un ahorro, la tengo que subir aún más. Esto es lo que pasó con el precio del gas. Este es un gas licuado de petróleo en Estados Unidos, la suba y la caída. Y este es el principal hub de gas en Europa, que es en Holanda, que comercializa casi el doble de lo que se comercializa en los otros hubs europeos, donde se ve no es gas licuado, pero se ve la fuerte suba, la baja posterior. Pero si vemos los precios del gas actual con lo que había un año atrás, son precios 3, 4 veces superiores, con pico que llegó a ser casi 10 veces superiores a los del año atrás. Claramente, este es yo diría el principal desafío, y no solamente el desafío, sino casi la principal limitante a cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora es cierto que la suba del precio de los alimentos nos juegan a favor, pero en un año de sequía. Si vemos el impacto de la sequía, Argentina por la sequía está perdiendo de exportaciones más o menos 4.500 millones de dólares. Ahora, como subió el precio de los precios internacionales, por otro lado estoy ganando 5.200 millones de dólares por la suba de precios. Con lo cual, si yo veo el total de productos primarios, manufactura de origen agropecuario y biodiesel, por la sequía perdí 2.600 millones de dólares, por la suba de precios internacionales gano 6.600, entonces el efecto neto de agroindustria es que el país gana 4.000 millones de dólares. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, estamos mejor que antes. Bueno, ahora lo combinemos con el precio del gas. El precio del gas, cuando yo veo precio por cantidad, en realidad estoy subiendo 8.000 millones de dólares la balanza comercial energética argentina. Entonces, esta pérdida de 8.000 millones con la ganancia de 4.000 que tengo del sector agropecuario, lo que me dice es que ex ante Argentina perdería 4.000 millones de dólares de balanza comercial, lo que implicaría que tendríamos una cuenta corriente equilibrada, pequeñamente deficitaria. ¿Qué quiere decir ex ante? Que esto sería si consiguiésemos los dólares y el gas para importar esta cantidad de energía. Como no lo vamos a conseguir, el ajuste, ¿cómo va a ser? Y el ajuste básicamente va a ser vía restricciones de nuevo, restricciones de gas para la industria, un gas residencial con menos poder calórico, restricciones de gas para generar energía térmica, lo que se sustituirá en parte con importaciones de gasoil y diesel oil a un precio más caro y con una eficiencia energética menor. Cuando vemos, como les dije antes, cómo ajusta esto el sector externo, digamos, este deterioro del sector externo ajusta por restricciones. Ahora, el ajuste fiscal, ¿cómo se da? Por licuación. ¿Por licuación de qué? Bueno, si yo me fijo qué le pasa a las prestaciones sociales que tienen una fórmula indexatoria que depende de la recaudación
y del coeficiente de variación salarial de acuerdo a lo que tiene el programa del fondo, ese gasto social casi que se mantendría en términos del producto este año. Con 43% de inflación, 25% de ajuste de salario, el PBI creciendo 3%, las tarifas ajustando 34% y depreciando el tipo de cambio 35%, se mantiene el gasto social en términos del PBI. O sea, no me genera ningún ahorro. Ahora, si en vez de la inflación C43 es 67%, los salarios en vez de crecer 25 crecen 46, pero en términos reales licúo los salarios igual. El crecimiento económico es 3%, ajusto más la tarifa y deprecio más el tipo de cambio, ya tengo, fíjense, medio punto adicional de ajuste del gasto. Entonces ya tengo cómo reducir el déficit más. Si este ajuste no es suficiente, bueno, más inflación me generaría más ajuste. ¿Por qué? Porque a la medida que la inflación sea más elevada, como el mecanismo de indexación es trimestral, yo qué voy haciendo cada vez que la inflación acelera, le gano, entre comillas, un trimestre de licuación al gasto. El próximo trimestre de nuevo vendrá otro ajuste, pero de nuevo se acelerará la tasa de inflación y lo terminaré licuando. Entonces, de nuevo, lo que no ajuste por política del gobierno va a terminar ajustando por licuación vía inflación. Actualmente nosotros estamos trabajando con una inflación cercana al 70% por debajo, básicamente con estos supuestos. Ahora, estos supuestos tienen por detrás cómo va a ser el crawling y qué va a terminar haciendo el gobierno con su política de tarifa. Si va a un crawling más acelerado y decide ajustar más la tarifa, la tasa de inflación será más elevada, el ajuste será mayor, pero también hay que agregar acá el tema social, donde Argentina, creo que por primera vez, tiene que empezar un programa de ajuste partiendo de un 50% de pobreza. Siempre los niveles de pobreza cercanos al 50% eran consecuencia del programa de ajuste, acá todavía el programa de ajuste no inició. Escenario 2022, la suba de precios agrícolas beneficia al país y más que compensa la sequía. Ahora el incremento de precios energéticos sube importaciones ex ante más que agro, ex ante porque no va a haber dólares para satisfacer eso. El deterioro de la balanza comercial provocaría un equilibrio pequeño déficit de cuenta corriente. El mecanismo de ajuste del sector externo sería vía restricciones a las importaciones de gas, lo que provocaría problemas a la industria y a la generación de electricidad y por ende menor nivel de actividad económica. Por parte de la generación térmica se volcaría gasóleo y fuel oil, menos eficiencia y más costoso. Esto generaría un nuevo impacto fiscal negativo. El mecanismo de ajuste fiscal se daría por mayor inflación. El escenario de menor nivel de actividad y mayor inflación resultaría desafiante desde lo social y de lo político. Para terminar, inflación, que creo que es el gran tema actual. Esto es trimestres anualizados. Esta es la tasa de inflación, el último trimestre, diciembre, enero, febrero, arriba del 60%, con productos estacionales fuertemente al alza. Yo digo, tenemos la crisis de la ensalada mixta, está volando el precio de la lechuga, el tomate y la cebolla. La gente productora te dice está relacionado con los incendios en corriente y los costos de logística, como que no están cerrando esas dos cosas, entonces tenés fuerte suba de precios. Ahora la inflación núcleo está arriba del 60%, a pesar de que los regulados están por debajo del 40%. Y esto es lo que tenés que empezar a subir, con la cual la inflación va a ir al alza. Cuando vemos el último mes, la inflación fue muy mala. 4,7%, fuerte suba de estacionales 8,4%, la núcleo 4,5% y los regulados 3,1%. Esto es lo que va a empezar a subir, pero cuando uno piensa la inflación de marzo va a ser peor que febrero. ¿Por qué peor que febrero? Porque estoy subiendo de nuevo combustible, lo cual me sube acá combustible y me sube acá transporte. Ya subí la nafta a principios de marzo. ¿Qué más estoy teniendo? La guerra,
que el impacto en el precio del trigo, maíz, soja y todos estos productos, en febrero, como les dije, la inflación es por medio, en febrero fue marginal, todo el impacto se va a dar en marzo. Además, tengo problemas estacionales. ¿Por qué? Porque en marzo se da la suba estacional de educación, que es cuando empiezan las clases, y también se da una suba estacional en prenda de vestir y calzado, porque es el momento de cambio de temporada de verano a otoño. Entonces son momentos donde el índice tiene, esos dos índices tienen crecimiento estacional. Si uno espera ver qué pasa con la inflación del mes de marzo, claramente se va a ubicar arriba del 5%, y creo que es la desesperación que está teniendo el gobierno por tratar de controlar una tasa de inflación. Con un agregado adicional. Si yo quiero hacer un crawling al 5%, el riesgo es muy elevado, porque si yo veo que todos los meses me deprecia el tipo de cambio 5%, ya el piso de inflación va a empezar a ser 5%, con lo cual empezamos a hablar de una inflación arriba del 70% anual. Lo segundo delicado de ese crawling, perdón, como el crawling es riesgoso, es no hacer crawling. Ahora, no hacer crawling quiere decir que la inflación es más alta que la devaluación del tipo de cambio, con lo cual el tipo de cambio real se me va retrasando de nuevo y los dólares oficiales se me vuelven baratos. Entonces, de nuevo, tengo fuerte incentivo a demandar dólares oficiales, ya sean los $200 per cápita, pero además de los $200 per cápita, demandar importaciones de manera fuerte. Entonces, los dólares que deberían venir de la cosecha van a tratar de irse por otro lado, con lo cual, con un retraso de tipo de cambio, le va a empezar a generar al Banco Central problemas en el mercado de cambio oficial. Entonces, esto es el precio relativo, claro retraso de los precios regulados respecto a los precios inflacionarios, y es lo que hay que empezar a ajustar con el desafío adicional de la crisis entre Rusia y Ucrania. Al final del día, la economía se basa en la confianza. Cuando hay confianza, yo consumo e invierto. Cuando no hay confianza, ni consumo ni invierto. El acuerdo con el fondo, mucha gente te dice, ¿y va a servir o no va a servir? El acuerdo con el fondo sirve. ¿Sirve para qué? Para evitar un default. Punto final. Ahora, el ajuste fiscal hay que hacerlo, y el ajuste fiscal va a ser con programa o va a ser inflacionario. El ajuste de tarifa hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy Argentina, en vez de estar llorando la suba del precio del gas, deberíamos ser un vergel de gas para todo el mundo, con el potencial que tenemos en Vaca Muerta, que nos sitúa la segunda reserva a nivel mundial, y en vez de estar exportando gas, estamos llorando para ver cómo vamos a conseguir los 70 barcos de gas licuado para no tener que cortar el gas a la industria al mes de julio. Y el tercer punto clave es que, digamos, qué pase con las reformas estructurales van a ser lo que nos hagan crecer o no de mediano plazo, o continuar con el deterioro secular de la economía argentina. Y el último punto es la confianza, donde esa confianza es lo que va a gatillar todo el resto. Digamos, por definición, un acuerdo con el fondo es recesivo porque te obliga a que el fisco ajuste sus cuentas para garantizar el repago de la deuda. Ahora, ese acuerdo va a ser recesivo si no genera confianza en el sector privado. ¿Para qué? Para que el sector privado, si hay confianza, más que compense el ajuste del sector público. Y esto no es algo teórico. España entre el 2011 y el 2017 bajó el déficit fiscal de 10 puntos del producto a cero, ajustó 10 puntos del producto su déficit fiscal, y era la economía europea que más crecía. ¿Por qué? Porque el sector privado le creyó al ajuste e invirtió y consumió más de lo que ajustó el sector privado, el sector público. Ahora, para poner en contexto, este es el índice de confianza en el gobierno. El último dato del mes de marzo, donde vemos que Macri a lo largo de todo su gobierno tuvo un nivel de confianza de 2,27 puntos, Alberto Fernández tiene un promedio de 1,99, pero si vemos el nivel de confianza actual, de confianza en el gobierno, estamos viendo que el índice, este pico de acá fue explicado por el mes de marzo, plena pandemia, claramente explicado por eso, o sea que este es casi un outlier
que nos quejamos de la pandemia, pero le beneficia el promedio al gobierno. Pero si vemos los niveles de confianza, este es un índice de confianza que hace Ditela, los índices de confianza actuales en el gobierno están por debajo del peor momento de Macri. Entonces, digamos, si uno dice, y daría la sensación que vamos a un ajuste, parte del ajuste va a ser tarifa, otra parte del ajuste va a ser licuación vía inflación, vamos a tener faltante de gas, eso va a ser recesivo, a lo cual se le va a sumar una confianza en la expectativa del desarrollo económico negativo, con lo cual el escenario esperable en la segunda mitad del año sería de niveles de inflación más elevados, con una recesión económica, y en ese contexto la gran pregunta será ¿cuál es la decisión política? Está claro que una parte del gobierno está viendo cómo separarse de ese escenario y le sigue hablando a su núcleo duro, mantener ese 25% teórico y mostrarse lejano al ajuste, lejano al acuerdo con el fondo, lejano a todo lo que sean malas noticias. Bueno, queda la otra parte del gobierno que tiene encargada de gobernar, que gobernar es gestionar, y le está tocando gestionar un contexto claramente negativo, tanto en lo externo, exógeno, como también en lo doméstico. Bueno, y que en algún momento en esa segunda mitad del año empezará a entrar como algo determinante, que en un año habrá elecciones presidenciales. Entonces habrá de nuevo que ver en esa segunda mitad del año, yo diría, qué decisión política se toma, y eso será lo determinante para ver cómo se desencadena la economía a futuro. Acá me callo y quedo abierto a preguntas. Muchas gracias, Fernando. Excelente la exposición, como siempre estamos acostumbrados. Atento a la hora, vamos a hacer algunas preguntas relacionadas con la exposición. La primera de ellas en cuanto al crecimiento. ¿Qué espera para el crecimiento económico el estudio para este año? ¿El 3% ese que mencionabas en una de las filminas? A ver, nosotros estamos trabajando, sí, con 3%, pero hay que tener presente una cosa. La economía implosionó 2020, se recuperó de esta forma 2021, terminó en este nivel, y hay una cosa que se llama el arrastre estadístico. ¿Qué es el arrastre estadístico? Si la economía se estanca en el nivel de diciembre, el dibujo de este año sería planchado así. Entonces, cuando yo comparo el PBI de este año contra el del año pasado, me da un crecimiento por arrastre estadístico. Ese crecimiento por arrastre estadístico es 3,5% del producto. Entonces, cuando yo digo que la economía va a crecer 3%, básicamente lo que estoy diciendo es que creemos que va a estar estancada y que por arrastre estadístico va a tener 3% de crecimiento. Digamos, ese crecimiento ya ocurrió. Ahora, estadísticamente, cuando comparamos enero, febrero, marzo, te da cifras positivas, pero es consecuencia de algo que ya ocurrió el año pasado. Te diría, hay que pensar en una economía estancada, y dependiendo del devenir político de los precios internacionales y social, ver el segundo semestre podríamos ir hacia una recesión, ¿no? Bien, muchas gracias, Fernando. Otra preguntita que está relacionado con el tema inflacionario y con los mercados en última instancia. Teóricamente, una de las metas que se comprometieron con el fondo es aumentar un 2% del PBI en financiamiento del gobierno a nivel interno, y tiene una contrapartida de un 1% menos de emisión monetaria. Lo que uno está viendo es que, atento a las tasas de roleo de las últimas licitaciones, parecería que no es una locura poder cumplir con ese punto, pero ahí viene la cuestión en función a las estimaciones de tasa de inflación que ustedes están manejando. Gran parte de esa deuda se coloca ajustado por ser. ¿Cuál sería ese el impacto? Creo que no lo mencioné, pero está buenísima la pregunta, Saúl. A ver, lo primero, que cuando uno hace la consistencia del programa,
hay un punto clave, que esos 2 puntos del producto, que es financiamiento, ya sea fondos de inversión o entidades financieras, salen de algún lado. ¿Y de dónde salen? En realidad, si uno supone que no hay un boom de confianza y de ingreso de capitales, que es el escenario más probable que no ocurra, en realidad atenta contra el crédito privado. ¿Qué nos está dando a nosotros? Que en realidad la expansión de crédito privado va a ser más o menos 30-40% con una inflación arriba del 60%. O sea, lo que estamos diciendo, que el programa, si no hay un boom de confianza y de ingreso de capitales, por definición es recesivo. Entonces, eso es lo primero. Entonces, cuando uno dice, ¿qué espero de crecimiento? Y yo espero que sea recesivo porque el programa es recesivo. Primer punto. Lo segundo, a ver, y acá hay 2 temas. Uno ve el roleo se está logrando sin mayor dificultad, y cuando vemos enero y febrero se colocó en términos netos. Todo a hacer, ¿por qué? Porque es esperable que la inflación se mantenga, puntualmente en marzo sea elevada, pero que se mantenga elevada los próximos meses. ¿Por qué? Porque si haces las cosas bien, vas a tener que subir las tarifas y te va a impactar en inflación, vas a tener que subir electricidad, te impacta en inflación, te va a tener que subir la nafta, te impacta en inflación, todo te impacta en inflación si haces las cosas bien. Y si haces las cosas mal, vas a tener que licuar vía inflación. Entonces yo te diría, el escenario va a ser inflacionario. La pregunta es, ¿por las razones buenas, porque estoy ajustando precios relativos, o por las razones malas, porque no ajusté el déficit fiscal y me tengo que financiar con impuesto inflacionario? Entonces uno diría, el escenario va a ser inflacionario. Donde hay algo adicional, que el algo adicional es, cuando venga marzo con una inflación arriba del 5%, las paritarias que estás tratando de cerrar te van a empezar a meter presión. Te van a decir, che, al cabo de 3 meses ya tengo más de 10 puntos de inflación. Lejos, casi 15 puntos de inflación en 3 meses. Entonces, y ahí empieza una lucha donde yo digo, bueno, gobernar es gestionar. Ahí el gobierno en algún momento tiene que decir, alguien tiene que pagar el ajuste. Entonces, si son los asalariados, y bueno, la paritaria del 45 y la inflación es del 70. Si lo tienen que pagar los jubilados, tienen que decir, bueno, no son recomendaciones, pero alguien tiene que pagar el ajuste. Si vos no querés pagar el ajuste y decís, no, vamos a darle un bono a los planes sociales, vamos a darle un bono a los jubilados, vamos a subir una paritaria al 60%, vamos, bueno, vamos a ir a una tasa de inflación claramente arriba del 60-70%. Y ese es el gran riesgo de un gobierno sin poder político. Entonces, en este escenario de aceleración inflacionaria y de necesidad de ajuste de precios relativos sin poder político es un riesgo. Yendo a tu pregunta puntual, y no me quiero extender mucho, claramente el ser es un atractivo, por eso los bonos que rinden por ser rinden 15% bajo la par, porque todo el mundo quiere estar relacionado a inflación. Ahora, en algún momento, no de corto plazo, yo empezaría a tener algún cuidado con esa deuda. ¿Por qué? Porque yo creo que si Argentina quiere hacer un programa de estabilización, una de las anclas de un programa de estabilización es desindexar la economía. Y desindexar la economía, y bueno, yo necesito que los contratos no sigan indexando al ritmo que lo vienen haciendo. Entonces yo creo que si en algún momento este gobierno o el que viene quiere hacer un plan de estabilización, el plan de estabilización necesariamente va a venir con rotura de contrato, rompimiento de contrato. Bien, perfecto. Muchas gracias, Fernando. Y te ato la respuesta a qué evolución de los dólares financieros están viendo en ese escenario donde va a haber más inflación, pero más deuda pública y quizás menos emisión monetaria, y la evolución de la brecha respecto al oficial. A ver, de nuevo, hasta el mes de mayo no va a tener déficit fiscal, el Banco Central va a emitir pocos pesos, se va a tratar de colocar todos los pesos que pueda en el mercado, eso te seca la plaza, al mismo tiempo que el Banco Central no está emitiendo pesos y tener un sector agropecuario liquidando cosecha. Yo te diría, la expectativa era de reducción de brecha, y yo creo que eso se va a seguir dando. Tengo que repetir, me llama poderosamente la atención que el fondo no pida una aceleración del tipo de cambio rápida, no un crawling, sino
una readecuación del nivel de tipo de cambio. Yo entiendo que cubrirse en eso es costoso, pero me llama la atención que el fondo deje que el tipo de cambio real se siga retrasando. Porque no podés un crawling al 5%, con lo cual todos los meses está retrasando 2 o 3 puntos el tipo de cambio y te genera problemas en el mercado oficial. Está claro que el gobierno quiere retrasar todo lo que sea un salto cambiario hasta mayo, junio, no va a tener, yo te diría, hasta mitad de año no va a tener problema para hacerlo, con lo cual yo te diría, creo que va a haber un escenario donde la inflación le va a ganar al tipo de cambio, te va a generar presión en el mercado de cambio, pero va a estar en el momento de liquidación de divisa, con lo cual yo te diría, brecha en los niveles actuales manteniéndose, con una depreciación de lo oficial en torno al 3% y una inflación arriba del 3%. No puedo dejar ahí de lado, siempre me llama poderosamente la atención que el fondo te deje seguir retrasando el tipo de cambio real con reservas que no tenés, que no son tuyas y que en algún momento vas a tener que hacer algo. De nuevo, como las revisiones con el fondo son trimestrales, trimestral vamos a estar en junio y hasta junio no hay problema, creo que ese es el escenario hasta junio, ¿no? Bien, te llevo al mercado internacional. Ahí, bueno, las preguntas en general del público participante apuntan a las distintas recomendaciones de armado de cartera en épocas de alta inflación, pero también yo lo quiero atar a esas filminas que mostraste de la curva de rendimientos en Estados Unidos, de cómo es la diferencia de si tomas 2 años en adelante, tenés una curva plana, creo que entre 2 y 10 años tenés 9 basis de diferencia, mientras que si tomaras de 3 meses, obviamente, ahí tenés una curva sumamente empinada y daría la sensación como que tendrías margen, digamos, para bancar las subas de tasa, las 5, 6, 7 subas de tasa que están prometiendo, más que prometiendo, están pronosticando, esa es la palabra, los distintos miembros de la Fed. En este escenario nosotros veníamos viendo básicamente fondos de renta fija short duration para evitar este comportamiento de la tasa, pero lo que vemos que parte del comportamiento de la tasa más larga ya es como que se movió, ¿no? ¿Cómo estarías viendo una cartera tipo como para cubrirse del tema inflación? Y de paso te agrego para hacer una sola pregunta, y apurar los tiempos, ¿cubrirías parte con commodities? ¿Cubrirías parte con renta variable? A ver, commodity definitivamente vienen performando muy bien. Si el escenario es de profundización de guerra, creo que commodity claramente van a seguir siendo una oportunidad. En renta variable hay que ser muy selectivo, no es cualquier renta variable, creo que hay que pensar en escenario en cual la tasa va a ir subiendo y que vas a seguir con temas inflacionarios, con lo cual hay que buscar sectores donde se pueda pasar subas de precio al consumo, en definitiva, digamos, sectores de eso, alta elasticidad de ingreso. Creo que hay sectores de renta variable que sí son atractivos y que sí me cubriría, no me cubriría con un índice, sino iría a acciones o a sectores particulares. Respecto a la tasa, de nuevo, la curva es como decías vos, Saúl, hasta 2 años muy empinada, después flat. Si vos me preguntás el movimiento, yo creo que tiene que subir mucho más la parte corta, pero también necesitas una parte larga que se vaya arriba. Digamos, con niveles de tasa de 10 años en 2,5%, uno diría, bueno, está bien, sí, en el momento que la Fed vuelva a controlar la inflación al 2%, ya volvemos a niveles de tasas reales positivas. Es cierto. Con lo cual estoy de acuerdo, es mucho más la parte corta que la parte larga la que debería ajustar. Si ves 1, 3, 6 meses y un año, estás con niveles de tasa por debajo de la expectativa de los miembros del Fed al fin de año. Los miembros de la Fed en promedio dicen la tasa overnight va a ser 1,90
y en 1, 3, 6 meses y un año estás por debajo de 1,90 de tasa. Entonces, la verdad que en la medida que se vayan convalidando la ayuda de la tasa de la Fed, ese tramo corto va a tener que ir subiendo. A ver, definitivamente creo que una parte de la curva larga ya hizo el ajuste, falta la parte corta. Cuando vos vayas a short duration, la ventaja que tenés es que el short duration podés esperar hasta el vencimiento y le ganaste la tasa de interés. Creo que también hay que ser muy selectivo, hay que saber elegir empresas que sean ahí de high yield, digamos, que son las que te van a pagar el riesgo de estar posicionado ahí. Y después en la parte larga sí iría, digamos, a renta variable en sectores y empresas puntuales y algo de renta fija, perdón, de commodity. Sí, creo que pondría algo de commodity en una cartera, sí. Digamos, Muchas claramente un gracias, escenario para Fernando. diversificar, ¿no? Sí, la teoría de portafolio aplica plenamente en este escenario. En este escenario Y completamente. por último, el bonus track. Ayer la gente de JP Morgan hablaba de una probabilidad del 60% de ocurrencia el año próximo de una recesión inducida por la política del Fed. ¿Vos adherís a esa idea? A ver, 60%, casi que tiramos una moneda y si sale caro o crudo, hay recesión o no, ¿no? Digo, no es 90%. Digamos, sí, hay alguna posibilidad, sí. Si uno ve hoy Estados Unidos, la verdad que es una economía pujante que busca empleo con una tasa de desempleo neta negativa, hay más gente buscando trabajo, hay más pedidos de empleo que la cantidad de desempleados, algo que no pasó en la historia de Estados Unidos. Es cierto que esto es dinámico, quiere decir, bueno, ¿hasta qué nivel va a subir la tasa de interés? Y acá hay una combinación. Digamos, que en parte yo controlo la inflación con políticas activas y en parte con el discurso. Entonces creo que esto que Powell haya salido la semana pasada a reforzar su discurso, es decir al mercado, che, tengan cuidado y empiecen a tomar medidas en la dirección de que yo voy a subir la tasa. Pero creo que en definitiva el ideal sería eso de, ojalá el mercado ajuste solo, de manera que la Fed no tenga que hacer la suba de tasa que se prevé hoy. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Básicamente lo que quiere decir es que es buscar ese soft landing. A ver, hay que tener claro que la economía americana al 5% no puede crecer, que su potencial es 2%, que debería ir al tono del 2% y ya está yendo ese ritmo. Esta semana sale el PBI en Estados Unidos y vamos a ver qué dato está viendo, pero está yendo al ritmo del 2%. Entonces la desaceleración definitivamente se tiene que dar. Que vaya a recesión, ¿es un escenario posible? Sí, definitivamente es posible. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que empezar a tomar política monetaria, calibrar la política monetaria es muy difícil. Yo creo que conté un chiste que aparece en el libro de Bernanke, no, de Greenspan. Greenspan decía, lograr un soft landing es aterrizar un jumbo mirando el espejo retrovisor. Es difícil que todas las variables de manera armónica lleguen a un estadio de que el PBI crezca al 2% potencial. Y creo que para el año que viene falta mucho, digamos. Hoy yo te diría, me parece que la probabilidad es baja, que el año que viene sea un escenario recesivo. Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando el tema inflación, el tema guerra, el tema política de la Fed y el tema reacción de mercado. Creo que a los mercados, índices en general, S&P, todavía le queda margen por ajustar en niveles promedios, no en sectores o en acciones particulares, pero creo que le queda por ajustar. Creo que si uno ve la curva de tasa te da una probabilidad de recesión el año que viene o el siguiente. No me parece que sea el escenario más probable hoy. La verdad que hoy no me parece el escenario más probable. Pero de nuevo, lo digo con la tranquilidad que falta un año para el año que viene, ¿no? Con la comodidad, digamos.
Bárbaro, Fernando. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Gracias a todos los participantes. Y bueno, los convocamos para próximos eventos. Buena jornada a todos. Muchas gracias, saludos para todos, gracias Saúl. Nos vemos la próxima. Gracias.